Imagina que estás caminando por una ciudad extranjera, en medio de una multitud desconocida, con la única intención de cumplir con un deber espiritual. Es un día caluroso, el aire está lleno de aromas intensos, incienso, sudor, polvo. Las voces se mezclan en cánticos religiosos y gritos en lenguas que apenas comprendes. No esperas nada fuera de lo común. Pero de repente, todo cambia. En un abrir y cerrar de ojos, alguien te agarra del hombro. Señala una cruz ensangrentada en el suelo y, sin darte opción, ordena: tú, carga. No entiendes lo que está pasando. No sabes quién es ese hombre, tirado a pocos metros de ti, cubierto de heridas, temblando de dolor, con la mirada perdida en el infinito. Y aún así, ese momento, esa orden, te transforma para siempre. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy vamos a desvelar la historia prohibida de Simón de Cirene, un hombre olvidado por la historia oficial, pero esencial en el camino de la redención. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué fue obligado a cargar la cruz de Jesús? ¿Y qué sintió cuando miró al Hijo de Dios en su momento más vulnerable? Estas preguntas, que han sido enterradas bajo siglos de silencio, están en el centro de este vídeo. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir no se encuentra en sermones ni en libros de catecismo. Vamos a profundizar en las Escrituras, en la historia y también en las emociones humanas que transformaron a un simple peregrino africano en una figura clave en la historia de la redención. Simón no era apóstol, ni profeta, ni sacerdote. No era un héroe bíblico ni alguien reconocido por su fe. Era un hombre común, un extranjero en Jerusalén, que había venido desde Cirene, una antigua ciudad en lo que hoy es Libia, con el único propósito de celebrar la Pascua. Como muchos judíos esparcidos por el Imperio Romano, hizo su peregrinación al templo, llevando consigo expectativas religiosas, ofrendas, quizás la esperanza de un encuentro con Dios. En medio de las estrechas calles de Jerusalén, Simón escuchó gritos que no eran de fiesta. Se oían gritos de odio, insultos, látigos cortando el aire, pasos apresurados y el sonido seco de una cruz arrastrándose por el suelo de piedra. Se acercó como lo haría cualquier curioso. Vio a un hombre destrozado por los golpes, con la carne abierta, la mirada distante y una corona de espinas clavada en su frente. Era Jesús de Nazaret, el mismo del que muchos hablaban por sus milagros, sus enseñanzas revolucionarias y su compasión por los pobres. Pero ahora, lo que Simón veía no era a un maestro ni a un profeta, era a un hombre condenado. Y, sin embargo, su presencia no se asemejaba a la de un criminal. Había algo en sus ojos, incluso en medio del dolor, que inspiraba reverencia. Y fue en ese momento, entre los empujones de la multitud y las órdenes secas de los soldados, cuando Simón fue arrancado de su anonimato. En ese instante, un soldado romano señaló a Simón. No había elección. No hubo diálogo. Solo una orden: tú, carga la cruz. ¿Alguna vez te has sentido arrastrado a una situación que no pediste? ¿Has tenido que soportar cargas que parecían no tener sentido, pero que terminaron dejando una huella duradera en ti? Simón no tuvo elección. La cruz le fue impuesta. Y con ella, una carga espiritual de la que aún no era consciente. El peso de la cruz era real, la madera áspera le cortaba la piel, el esfuerzo lo dejaba sin aliento. Pero lo que más dolía era caminar al lado de aquel hombre herido, cuyo silencio gritaba más fuerte que cualquier clamor. Cada paso que daba con Jesús era una desconexión de su vida anterior y una conexión con un propósito mayor. Un propósito que él mismo aún no comprendía. Pocos entienden que ese momento, ese breve pasaje mencionado frecuentemente en una sola línea en los Evangelios, encierra una verdad profunda. Incluso Jesús aceptó ayuda. Incluso el Salvador compartió su carga con un hombre común. Y esa verdad, aunque sencilla, transforma por completo la forma en que entendemos el sacrificio, la redención y la humanidad de Cristo. En el momento más oscuro, Jesús no caminó solo. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.
Quédate hasta el final de este vídeo, porque revelaremos un hecho oculto por siglos. ¿Qué ocurrió con Simón después de la crucifixión? Ahora, imagina estar en el lugar de Simón. Bajo el calor sofocante, rodeado por una multitud ruidosa y dividida, te ves obligado a enfrentar a un hombre golpeado, ensangrentado, pero increíblemente sereno. Jesús de Nazaret, aún tambaleándose bajo el peso de la cruz, te mira a los ojos sin odio, sin rencor. ¿Qué clase de hombre soportaría tanto dolor con tanta dignidad? ¿No te sentirías profundamente conmovido? Simón no lo conocía, no tenía motivos personales para ayudarlo, pero ese contacto visual con Jesús fue inusual. Fue un momento congelado en el tiempo. Uno de esos instantes en los que la vida te muestra que estás participando de algo que trasciende la lógica humana. Fue allí, en medio del caos y la confusión, donde el corazón de Simón comenzó a transformarse. Porque no cargó solo una cruz, cargó el sufrimiento de otro, el dolor de un inocente, el peso del Redentor. A cada paso, sentía la cruz adherirse a su piel y a su alma. El peso no disminuía, pero algo en su interior crecía, una nueva conciencia, una compasión que nunca antes había experimentado. El camino hacia el Gólgota fue largo y accidentado. Las piedras del suelo se incrustaban en sus pies. A cada paso, Simón escuchaba las burlas, los latigazos, los gritos lejanos de quienes no sabían quién era Jesús. La multitud estaba fuera de sí. Algunos escupían, otros lloraban, otros simplemente observaban. Pero Jesús. Él no dijo ni una palabra. Su silencio se convirtió en el eco más fuerte que Simón jamás había oído. Porque no era un silencio de resignación, sino de entrega voluntaria. Y Simón, a su lado, empezó a comprender que no estaba simplemente obedeciendo una orden romana. Sin saberlo, estaba entrando en el misterio más sagrado de la fe cristiana, la pasión redentora del Mesías. Mientras la cruz crujía sobre sus hombros y la sangre de Jesús goteaba cerca de sus pies, Simón se convirtió poco a poco en un testigo directo del sacrificio. No desde lejos, no como espectador, sino como alguien que compartía la carga. Y en ese compartir, algo milagroso ocurrió. A pesar del sufrimiento, había paz. A pesar del dolor, había un propósito. Era como si el propio Cristo estuviera compartiendo con él, paso a paso, el secreto del amor incondicional. ¿Puedes imaginar lo que es sentir que tus pasos ya no son solo tuyos? ¿Que estás caminando hacia un propósito mayor, incluso sin haberlo buscado? Escribe amén si alguna vez sentiste que Dios te usó en medio del caos para un bien mayor. La conexión entre ellos no necesitó palabras. Fue un intercambio espiritual, silencioso pero profundo. Sin decir nada, Jesús estaba enseñándole a Simón lo que muchos discípulos aún no entendían, que el reino de Dios no se construye en la comodidad, sino en el dolor compartido, en la entrega silenciosa, en la compasión radical. Y en esa jornada, cada paso marcaba un nuevo comienzo para Simón. Porque ya no era solo un hombre ayudando a otro. Fue el elegido. No por los soldados, sino por la providencia. Fue escogido para ver lo que otros no vieron. Para entender que el Salvador del mundo no fue derrotado allí, sino que triunfó a través del sacrificio. A cada paso, Simón se alejaba del hombre que había sido esa mañana. El peso de la cruz lo agotaba, pero algo más profundo comenzaba a emerger dentro de él, una convicción silenciosa de que no estaba allí por casualidad. La mirada de Jesús, aún desfigurado, transmitía una paz imposible de ignorar. Era como si él llevara no solo la cruz, sino el destino del mundo. Simón dejó de resistirse. Dejó de ser simplemente un hombre obligado y se convirtió en un participante voluntario. La cruz seguía pesando igual, pero su corazón ya era otro. ¿Y tú? ¿Has vivido un momento en el que una simple mirada, un único encuentro, cambió para siempre el sentido de tu existencia? El Gólgota ya estaba cerca. El aire se volvió más denso, más oscuro. La agitación de la multitud ahora parecía un murmullo lejano, como si su alma estuviera entrando en otra dimensión, más profunda,
más espiritual. Y allí, a pocos pasos del lugar donde ocurriría la crucifixión, los soldados lo empujaron bruscamente hacia un lado. Uno de ellos retiró la cruz de sus hombros y empujó su cuerpo sudoroso fuera del camino. Su tarea había concluido, al menos a ojos humanos. Pero algo dentro de Simón gritaba que aquello era solo el comienzo. Mientras observaba cómo se levantaba la cruz, los brazos de Jesús extendidos y sus manos clavadas en la madera, Simón sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. No conocía a ese hombre, pero ahora no podía imaginar su vida sin él. Fue entonces cuando lo entendió. Que Jesús no era un hombre cualquiera. No era solo un profeta ni un mártir. Era el Hijo de Dios. Y él, Simón de Cirene, había caminado a su lado en sus últimos momentos como ser humano. Había compartido su carga. Lo había mirado a los ojos. Y esa mirada le reveló lo que muchos no podían ver, que el mayor poder no se manifiesta en la fuerza, sino en el amor entregado sin condiciones. La verdadera victoria no está en escapar del sufrimiento, sino en aceptarlo con propósito. Simón lloró, no con lágrimas de miedo o culpa, sino con lágrimas de reconocimiento. Porque ese día, sin haberlo planeado, estuvo al lado del Mesías. La historia podría haber terminado allí, en el Gólgota, con Simón regresando a casa, marcado por una experiencia que nadie más entendería. Pero no fue así. Algo ardía dentro de él. Algo que lo impulsó a hablar, a contar, a no quedarse en silencio. Y cuando regresó con su familia, cuando miró a los ojos de sus hijos y de su esposa, supo que no podía callar. Les contó todo, cada paso, cada mirada, cada suspiro que compartió con aquel hombre. Les contó cómo la cruz no solo tocó su espalda, sino también su alma. Les describió en detalle lo que sintió, una mezcla de dolor humano y gloria divina. Y su familia creyó. Porque sus palabras no eran solo historias, eran llamas vivas ardiendo con la verdad de un testigo transformado. En ese hogar, la historia de Jesús echó raíces profundas. Simón no se guardó lo que vivió, compartió con su familia un testimonio que no se basaba en leyendas ni parábolas, sino en una experiencia real. Imagina crecer escuchando que tu padre estuvo al lado de Jesús en sus últimos pasos hacia el Calvario. Ese recuerdo no era solo emotivo, era transformador. Alimentaba la fe de la familia, inspiraba conversaciones en la mesa, generaba oración y esperanza. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en las calles de Jerusalén se convirtió en un fundamento de fe dentro del hogar. La cruz que Simón cargó dejó marcas que trascendieron el tiempo y moldearon el destino de quienes vinieron después de él. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has cargado una cruz que no era tuya? ¿Cuántas veces Dios te puso en caminos inesperados, que al principio parecían cargas, pero que te acercaron aún más a Él? La historia de Simón es, en realidad, un espejo. Es la historia de todos aquellos que fueron llamados sin previo aviso, para caminar junto al dolor de otros, y en ese camino, encontraron el rostro de Dios. Pocas personas conocen los detalles más profundos de lo que ocurrió con Simón de Cirene después del Calvario. Todos lo recuerdan como el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz, pero el impacto que ese acto tuvo en su vida y en la historia de la fe cristiana rara vez se discute. Sin embargo, aquí viene una revelación que muchos desconocen y que la Iglesia raramente explica con claridad. Simón no desapareció de la historia. Su influencia fue mucho más allá de aquel momento dramático. El Evangelio de Marcos menciona que era padre de Alejandro y Rufo, y esos nombres aparecen nuevamente más adelante en las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice esto? Que Simón se convirtió en una figura respetada en la comunidad cristiana primitiva y que su experiencia fue tan transformadora que inspiró a toda su familia a seguir el camino del Evangelio. Ahora imagina, tú eres Simón. Sentiste el peso de la cruz, caminaste junto a Jesús, viste sus ojos y fuiste testigo de su muerte. Y entonces, días después, escuchas rumores de que él había resucitado. ¿Cómo volver a ser el mismo? Simón, sin duda, no volvió a serlo.
Hay registros y tradiciones que indican que pudo haberse convertido en uno de los primeros evangelizadores entre los judíos del norte de África. Pero no fue el único. Otros también fueron transformados en silencio por el impacto de Jesús, incluso en los bastidores del dolor y la muerte. En este punto, queremos invitarte a conocer una historia que resuena poderosamente con la de Simón. El camino de José de Arimatea, el fariseo que, incluso ante el Imperio Romano, tuvo el valor de pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. Aunque no se cruzaron en los evangelios, José y Simón comparten un mismo patrón divino. Hombres discretos, improbables a los ojos del mundo, pero escogidos por Dios en momentos decisivos. Simón compartió el peso de la cruz. José, el silencio de la sepultura. Uno fue testigo de la sangre, el otro, del honor. Ambos dijeron sí cuando la fe exigía valentía, y se alinearon con el propósito eterno de Dios, cada uno a su manera. Te invitamos a ver el otro vídeo del canal, el emocionante viaje de José de Arimatea, el fariseo que desafió al imperio para honrar a Jesús, y descubrir cómo este hombre se convirtió en una luz silenciosa en medio de la oscuridad. Simón y José nos muestran que el llamado de Dios muchas veces ocurre en el silencio. No estaban entre los 12. No estaban en el centro de la escena. Pero, cuando la fe exigió acción, ellos respondieron. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido olvidado, no reconocido, pero aún así llamado por algo más grande? Dios usa a los que están al margen, a los humildes, a los invisibles, para escribir las páginas más profundas de su historia. La historia de Simón de Cirene no es solo un capítulo olvidado de los evangelios. Es un espejo en el que todos podemos vernos. Es una invitación a comprender que incluso los encuentros más breves con lo divino pueden redefinir por completo el rumbo de toda una existencia. Simón era un hombre común. No buscaba protagonismo, ni revelaciones, ni un destino espiritual. Solo quería cumplir con su fe, vivir una tradición. Pero fue sorprendido por el propósito de Dios en el momento más inesperado. La cruz no era suya, pero la cargó como si lo fuera. Y en ese acto de obediencia, humanidad y compasión, descubrió un llamado que estaba más allá de su comprensión. Dios no elige solo a los sabios, ni a los poderosos. Dios elige a los que están disponibles. Simón no tenía preparación ni reconocimiento. Pero tenía algo que muchos no tienen. Estaba en el lugar correcto, en el momento justo, con un corazón dispuesto. Y eso fue suficiente para formar parte del mayor acto de amor jamás presenciado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cargar algo que hoy no comprendes, pero que puede cambiar tu eternidad mañana? Simón no formaba parte del círculo íntimo de Jesús. No era uno de los 12. No lo siguió durante su predicación ni fue testigo de sus milagros. Pero cuando Jesús más lo necesitó, Él estaba allí. A veces, no se trata de cuánto sabes sobre Dios, sino de cuánto estás dispuesto a obedecer cuando Él te llama, incluso en medio del dolor. Esta historia también revela algo más profundo. Jesús, aun siendo Dios, aceptó ayuda. Estuvo de acuerdo en dejar que otro lo acompañara. No por debilidad, sino para enseñar. Nos mostró que compartir nuestras cargas no es señal de derrota, sino de comunidad, de humildad, de amor. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestro sufrimiento, creyendo que debemos soportarlo todo en silencio? Pero Jesús, en su último suspiro, quiso que un hombre común caminara a su lado. Quiso dejar un testimonio de que no estamos solos, que incluso en la agonía, el consuelo es posible. Simón no solo ayudó a Jesús, Jesús también ayudó a Simón. Le dio propósito, revelación, significado. Y esa enseñanza resuena hoy para ti y para mí. Porque todos somos Simón en algún momento. Todos llegamos a un punto en que algo extraño se nos impone. Una pérdida, una enfermedad, una traición, un miedo. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Pero tal vez la pregunta correcta sea, ¿para qué a mí? ¿Qué quiere enseñarte Dios con eso? ¿Qué parte de tu corazón quiere moldear? ¿A quién quiere alcanzar a través de tu proceso?
Simón cargó una cruz que no entendía, y al final, descubrió que esa cruz lo llevó directo al corazón de Dios. Tal vez tu cruz también sea el camino que te llevará al propósito eterno de tu vida. Y lo más increíble, quizás, como Simón, al cargarla con fe, estés abriendo un camino de salvación no solo para ti, sino para tu familia, tus hijos, tus generaciones. Ahora reflexiona, ¿cómo has lidiado con las cruces de tu vida? ¿Has resistido? ¿Has huido? ¿O has permitido que Dios te moldee a través de ellas? Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Como Simón, acepto la cruz que me acerca a Dios. Tus palabras pueden tocar otras vidas. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo vídeo.